Al final de esta historia, ya no serás el mismo de antes. Nuestra historia puede sacar a la luz las huellas de tu pasado. Estaban parados en el límite del campamento. Dos figuras. Inmóviles. Sin rostro. No había luna esa noche y aún así los veía con claridad. Como si ellos mismos tuvieran luz propia. O como si la oscuridad los respetara. Este mensaje llegó a Caso Miedo hace algunas semanas. La persona que lo envió tardó 3 años en escribirlo. Esto fue lo que dijo. Me llamo Diego. Tenía 23 años cuando empecé el servicio. No era voluntario. Era lo que correspondía. Lo que tocaba hacer. Me asignaron a una zona de conflicto activo en el 4º mes. Un campamento pequeño. 40 hombres. Rotación cada 6 meses. Los primeros 3 meses fueron duros pero predecibles. Guardia nocturna. Patrullaje. Espera. Más espera. El miedo estaba ahí, pero era un miedo conocido. Concreto. Tenía nombre y tenía dirección. Lo que vi esa noche no tenía ninguna de las dos cosas. Era pasada la medianoche. Yo estaba en el puesto de guardia norte. El campamento detrás de mí. El campo abierto adelante. No había movimiento. No había sonido fuera de lo normal. Solo el viento y el generador encendido a lo lejos. Los vi en el límite del perímetro. 2 figuras paradas una al lado de la otra. Ropa oscura. Altura normal. Postura recta. Pero donde debían estar los rasgos de la cara no había nada. No era oscuridad. No era distancia. Era ausencia. Como si la cara hubiera sido borrada de una fotografía. Como si nunca hubiera estado ahí. Los miré durante 1 minuto sin moverme. Esperé que se movieran. Que hicieran algo. No lo hicieron. Giré para llamar al compañero del puesto sur. Cuando volví a mirar no había nadie. Le dije al sargento que había visto 2 personas en el perímetro. Me preguntó si habían cruzado la línea. Le dije que no. Me preguntó si habían mostrado armas. Le dije que no. Me dijo que siguiera en el puesto y que anotara el horario en el registro. No puse nada de lo de los rostros. No sé bien por qué. Supongo que no encontré las palabras correctas. O supongo que sí las encontré, pero supe que no era el momento de usarlas. Anoté 2 figuras en el perímetro norte. Sin movimiento. Sin identificación. Esa noche no dormí. La segunda noche los vi en otro punto del perímetro. No eran 2. Eran 3. Misma postura. Misma ausencia donde debería estar la cara. Esta vez me quedé mirando más tiempo. 5 minutos. Tal vez más. No respiraban. O si respiraban yo no podía saberlo desde esa distancia. Pero tampoco parpadeaban. Y eso sí lo pude ver. A 20 metros de distancia en una noche sin luna no deberías poder ver si alguien parpadea. Yo lo vi. O lo sentí. No sé cuál de las dos cosas es más correcta.
Esa segunda noche se lo conté a Mateo. Era mi compañero de guardia más cercano. 3 meses juntos en ese campamento. Lo escuchó sin interrumpirme, sin cambiar la expresión. Cuando terminé de hablar me preguntó en qué punto del perímetro los había visto la primera vez. Le dije que en el norte. Me dijo que él los había visto en el este. La misma noche. La misma hora. Nos quedamos en silencio los dos durante un momento largo. Después Mateo dijo que no íbamos a decirle nada a nadie. Asentí. La tercera semana pedí hablar con el capitán. No para contarle lo de las figuras. Para pedir traslado. Cualquier traslado. Cualquier destino. Solo quería salir de ese campamento antes de que pasara algo que no sabía nombrar todavía. El capitán me escuchó. Asintió. Abrió mi expediente en la pantalla. Tardó menos de 1 minuto en encontrar lo que buscaba. 3 años antes. Otra zona. Otro conflicto. Una situación de presión extrema en la que tomé una decisión equivocada. Disparé en una dirección que no debía. Una persona civil resultó herida. No fue intencional. Nunca fue intencional. Pero quedó registrado. Con mi nombre. Con la fecha. Con el resultado. El capitán cerró el expediente y me dijo que con ese historial un traslado voluntario no era viable. Que si presentaba una solicitud formal iba a quedar en mi legajo como un problema de estabilidad. Le pregunté qué significaba eso en términos concretos. Me dijo que significaba más tiempo en zona activa. No menos. Cerré la puerta de su oficina y volví al puesto. Esa noche las figuras eran 5. Mateo habló con el médico del campamento 2 semanas después. No sé qué le dijo exactamente. No me lo contó antes de ir. Lo supe cuando el médico me llamó a mí también. Me preguntó sobre el sueño. Sobre el estrés. Sobre lo que veía de noche. Le dije que dormía mal. Que el estrés era el esperado para la situación. Que a veces veía sombras en el perímetro que resultaban no ser nada. No dije nada más. El médico anotó algo y me dijo que podía volver al puesto. A Mateo lo llevaron 3 días a la base principal para evaluación. Cuando volvió era el mismo, pero no era el mismo. Hablaba igual. Caminaba igual. Hacía las guardias igual. Pero dejó de mirar hacia el perímetro por las noches. Y dejó de hablar conmigo de lo que habíamos visto. Una vez le pregunté directamente si seguía viéndolos. Me miró un momento antes de responder. Me dijo que no. Que había sido el agotamiento. Pero sus ojos no acompañaron esa respuesta. Me quedé solo con eso. Sin Mateo. Sin el capitán. Sin nadie a quien decirle lo que seguía pasando. Las figuras no desaparecieron cuando Mateo dejó de nombrarlas. Siguieron ahí. Cada noche. Más cerca. La primera semana eran en el límite del perímetro. La segunda estaban dentro del perímetro pero lejos de las carpas. La tercera semana una de ellas estaba parada frente a la entrada de mi carpa cuando volví de guardia. No entré.
Me quedé parado a 3 metros mirándola. Ella no se movió. No hizo ningún gesto. Después de un minuto que duró mucho más que un minuto, entré igual. No había otra opción. Cuando encendí la luz interior, la figura no estaba. Me acosté con la ropa puesta y esperé que amaneciera. El episodio de la carpa se repitió 4 veces en 2 semanas. Siempre la misma figura. Siempre en la entrada. Nunca adentro. Nunca tocando nada. Solo parada. Esperando algo que yo no sabía dar. La 5ª vez encontré algo diferente. No era la figura en la entrada. Era una marca en el suelo de tierra frente a mi cama. La huella de una mano. Abierta. Con los 5 dedos. Estaba impresa en la tierra como si alguien hubiera apoyado la palma con fuerza. Pero la tierra no estaba hundida. No había presión. La marca estaba en la superficie sin profundidad. Sin peso detrás. Como si la hubieran dibujado desde arriba sin tocarla desde abajo. La cubrí con una manta y no la miré más. Esa semana escribí una carta para mi familia. No hablé de las figuras. Hablé de que los extrañaba. No envié la carta. La guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. El plan era simple. Salir del campamento a las 3 de la mañana por el sector este. Caminar hasta la ruta principal. Conseguir transporte. Desaparecer antes de que cambiara el turno de guardia. No era un buen plan. Era el único que tenía. Esperé a que Mateo entrara al turno de madrugada. Agarré lo mínimo. Documentos. Algo de dinero. La carta sin enviar. Salí de la carpa sin hacer ruido y caminé hacia el sector este. El campamento dormía. El generador sonaba. Todo normal. Llegué al límite del perímetro y me detuve. Afuera estaba oscuro. La ruta quedaba a 3 kilómetros en línea recta. Podía hacerlo. Era viable. Levanté el pie para cruzar. Y los vi. No eran 5. No eran 10. Estaban en una línea continua de horizonte a horizonte. Todos iguales. Todos inmóviles. Todos sin rostro. Un muro de figuras entre yo y cualquier lugar al que quisiera ir. Me quedé paralizado durante un tiempo que no pude medir. Esperé que se movieran. Que abrieran un espacio. No lo hicieron. Volví al campamento. Entré a mi carpa. Me acosté. Esa noche entendí que no iba a poder irme. No antes de que ellos lo decidieran. Y no sabía que necesitaban de mí para tomar esa decisión. Pasaron 2 meses más. Los últimos 2 meses del servicio. Las figuras seguían ahí, pero algo había cambiado en su comportamiento. Ya no se acercaban. Ya no dejaban marcas. Solo estaban. En el perímetro. En el campo. A veces en la distancia durante el día. Como si hubieran dejado de presionar y hubieran empezado a esperar. No sé cuál de las 2 cosas me daba más miedo. El último día de servicio no dormí. Me quedé sentado en la carpa con todo empacado esperando la hora de salida.
A las 6 de la mañana subí al vehículo que nos llevaba a la base principal. Miré hacia el campamento por la ventanilla mientras nos alejábamos. Las figuras estaban en el perímetro mirando el vehículo. Todas en la misma dirección. Todas sin rostro. Nadie más en el vehículo miraba hacia ahí. O si miraban no veían lo mismo que yo. El vuelo de regreso duró 9 horas. Dormí casi todo el tiempo. Sin sueños. Sin figuras. Fue el sueño más largo y más vacío que había tenido en meses. Cuando aterrizamos pensé que tal vez había terminado. Que eran algo de ese lugar. De ese suelo. De ese conflicto. Que no podían viajar. Que no podían cruzar el océano. Que iba a bajarme del avión y empezar algo diferente. Lo pensé de verdad. Con convicción. Con alivio. Llegué a mi departamento pasadas las 11 de la noche. Había estado vacío 6 meses. Olía a cerrado. A tiempo detenido. Dejé la mochila en el pasillo. Encendí la luz de la cocina. Abrí la heladera aunque sabía que estaba vacía. Después fui a la ventana del living. El edificio de enfrente. La calle de siempre. Los autos estacionados. Todo exactamente como lo había dejado. Todo normal. Iba a cerrar la cortina cuando lo vi. En la vereda de enfrente. Debajo del farol apagado. Una figura parada. Sola. Inmóvil. De espaldas a mí. Sin moverse. No había nadie más en la calle a esa hora. Me quedé mirando esperando que se moviera. Que cruzara. Que doblara en alguna esquina. No lo hizo. Seguí mirando hasta que me dolieron los ojos. Esa noche escribí este mensaje y lo envié a Caso Miedo. No sé por qué lo envié a ustedes y no a otra persona. Supongo que no hay otra persona a quien enviárselo. Mi familia no entendería. Mis compañeros no recuerdan lo mismo que yo. Solo sé que llevo 3 años intentando entender qué quieren. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué espera de mí esa figura en la vereda? Si tiene que ver con lo que hice hace años. Con el error del registro. Con la persona que resultó herida por mi culpa. No lo sé. Solo sé que siguen ahí. Diego nos envió un segundo mensaje 4 días después. Solo tenía una línea. Decía que la figura de la vereda había cambiado de posición. Ya no estaba debajo del farol apagado. Estaba frente a la puerta del edificio. Todavía de espaldas. Todavía sin moverse. Todavía sin rostro.